Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este evento y desde ya felicitar a la profesora María Belén por tan interesante investigación sobre un tema poco trabajado en la historiografía peruana. Este libro se inserta dentro de los estudios sobre nación e identidad nacional desde una perspectiva social y cultural. En sus páginas se analiza el papel de las fiestas cívicas en la formación de lo que la autora denomina peruanidad durante un par de décadas y especialmente en la ciudad de Lima. Ese lapso, de acuerdo a la autora, se divide en dos momentos. El primero, desde la proclamación de la independencia hasta el final de la década de 1820, que la autora denomina época de fiestas libertarias. El segundo, de fiestas autoritarias, ubicado durante las luchas caudillistas de la década de 1830, que concluye con la muerte del presidente Agustín Gamarra en la batalla de Icara. No voy a resumirles el libro, cuya lectura se la recomiendo, y también me fijé que son solamente 50 ejemplares, ¿no es cierto? Así que se lo recomiendo, está por ahí el libro, es bien interesante. Lo que voy a hacer a continuación es más bien hablar un poco del contexto historiográfico en el cual se ubica esta obra y luego voy a pasar a mis apreciaciones y sugerencias. Sobre el contexto historiográfico, los rituales públicos han sido estudiados para diversas realidades y diversas épocas. Esas aproximaciones se han elaborado a través del diálogo entre diversas disciplinas de las ciencias sociales, como la sociología, la antropología y la historia. Existen trabajos que analizan rituales, es decir, procesiones, desfiles, fiestas en el Imperio Romano, en los reinos medievales, en la Europa del Renacimiento, en la Francia revolucionaria, y en esta etapa probablemente se centra gran parte de estudios. Igualmente, sobre el siglo XX han sido investigados los casos de la Italia fascista, la Alemania nazi, la China de Mao y de la antigua Unión Soviética. Para el caso de América Latina, existen obras sobre fiestas cívicas y conmemoraciones de las independencias, y también para el caso de México post-revolucionario ha habido varias investigaciones. Entre las preocupaciones centrales de estas investigaciones, que como pueden apreciar constituyen prácticamente un género debido a que hay tantos estudios sobre dentro de esta línea de trabajo, se encuentra en primer lugar la simbología y los valores inculcados por un nuevo régimen político que intenta crear a su vez una nueva era, y de allí el carácter representativo de la Francia revolucionaria por su búsqueda de ruptura con el pasado. Un segundo tema frecuente en este tipo de trabajos, dentro del cual se inserta esta investigación, es el de las luchas políticas por la construcción de la memoria colectiva, ya que detrás de los rituales suelen haber pugnas entre sectores de las élites sobre cómo las festividades deben ser realizadas. Y en tercer lugar, el análisis de las sensibilidades y emociones colectivas que podrían aflorar en esos momentos especiales de rituales públicos. Dentro de ese contexto historiográfico se inserta este libro, cuya lectura, debo decirlo, que disfruté bastante y me permitió reflexionar sobre una serie de temas. A continuación, por cuestiones de tiempo, quisiera centrarme en 4 temas. En primer lugar, reflexionar sobre qué cosa significa una fiesta cívica. Actualmente se consideran tales sobre todo a las fiestas patrias. Quizás habría también que incluir actividades de esas fiestas patrias, como por ejemplo el Te Deum y el mensaje presidencial. Pero ¿qué cosa es lo que se entiende exactamente a inicio de la República por fiestas cívicas y qué rituales comprenden? La autora muestra acertadamente que en aquellos años el calendario cívico festivo está recién formándose y por lo tanto es bastante flexible. Por ello se incorporan fechas que potencialmente podrían convertirse en hitos, momentos fundacionales de la flamante República. Algunas de estas fechas desaparecen, otras quedan. Igualmente, los tipos de rituales públicos parecen ser diversos. En ese sentido, hubiera sido interesante centrar
centrarse con mayor detalle en ciertas fechas especiales, como por ejemplo el caso de los aniversarios de la independencia del Perú, y tratarla de reconstruir en su totalidad. De todas maneras, es muy valiosa como primera aproximación la visión panorámica y de conjunto que se ofrece en este libro. En esta misma línea me gustaría saber si la autora ha reflexionado sobre los legados e implicancias e influencias de estas primeras fiestas cívicas para el Perú actual. Y acá se me ocurre, por ejemplo, la conexión con la parada militar, porque actualmente cuando uno piensa en fiestas patrias, 28 de julio, generalmente lo que a uno le viene a la mente es el desfile militar. Y justamente estuvimos viendo eso en la exposición tan interesante que está acá en el salón del costado. Asimismo, resulta de interés reflexionar sobre el sentido del término cívico, ¿no? Son las fiestas cívicas. ¿Qué valores implican esas palabras? Esa palabra probablemente está conectada a virtudes ciudadanas e ideales republicanos decimonónicos, como por ejemplo los estudiados por autores como la historiadora Carmen Maqueo. Y en ese sentido me pregunto de qué manera estos valores intentaron ser plasmados en las festividades y qué tanto éxito tuvieron. Estos aspectos pueden ser discutidos en el punto 2 que a continuación voy a señalar. Bueno, sobre el punto 2, otro tema bien interesante abordado en el libro es el de las continuidades y rupturas entre las fiestas de antiguo régimen y aquellas del nuevo orden republicano. Este aspecto muestra las contradicciones entre las expectativas pedagógicas de difusión de valores en las fiestas cívicas con los legados de la cuestionada época colonial, cuyos restos teóricamente se intenta eliminar. En la investigación, tales contradicciones parecen evidentes cuando, por ejemplo, las fiestas cívicas se convierten en celebraciones personalistas de, en algunos casos, cumpleaños de los caudillos militares o las hazañas de caudillos militares. Este punto lo cual nos hace pensar en esta idea de la imagen del rey o del virrey que persiste en la época republicana. Entonces acá vemos una contradicción bien interesante para explorar. Este punto también nos hace pensar en qué tan efectivas fueron estas festividades y cómo funcionaron en tanto herramientas pedagógicas, qué tanto reflejaron los rasgos de una sociedad de transición y qué tanto intentaron, pudieron, quisieron cambiar esa sociedad.